Hola, hoy vamos a hacer una exploración a fondo de un universo literario que, bueno, intimida y atrae casi por igual. El de Marcel Proust y su enorme En busca del tiempo perdido. Seguro que a quien nos escucha les suena esa sensación, ¿eh? Muy comentada en foros como Reddit, ¿no? De empezar a leerlo y pensar, esto está denso, no avanza. Hay quien lo describe como increíblemente difícil, o sea, apenas unas páginas después de varios intentos. Es una experiencia bastante común, creo, ante esta obra tan monumental. Totalmente. Y ahí está justo el enigma que queremos explorar hoy, ¿no? ¿Por qué esta obra, y en particular el primer volumen, el famoso Por el camino de Swann, genera esa reacción tan polarizada? De ser un clásico indispensable y a la vez una lectura que muchísima gente abandona. ¿Qué hay ahí? Bueno, para intentar descifrarlo, nos hemos basado en diferentes miradas. Tenemos experiencias de lectores, directas, compartiendo sus dificultades y también sus descubrimientos. También datos de la vida de Proust, análisis literarios de fuentes como Wikipedia, algunos resúmenes que intentan, bueno, estructurar la obra, y textos académicos que hacen conexiones súper interesantes entre Proust, la neurociencia, la filosofía de su época. Exacto. La idea es ir un poco más allá de la etiqueta de difícil o genial. Queremos entender qué hace que En busca del tiempo perdido siga resonando hoy. Vamos a explorar la vida del autor, claro, sus ideas centrales sobre el tiempo y la memoria, que son fascinantes, de verdad, y cómo increíblemente parece que se adelantó a intuiciones de la ciencia actual sobre cómo funciona nuestra mente. Buscamos descubrir qué tesoros podemos encontrar si, bueno, si le echamos ganas y nos metemos en sus páginas. Muy bien, pues entremos en eso. Empecemos por lo más obvio, esa dificultad inicial que tantos mencionan. ¿Por qué cuesta trabajo entrarle a Proust? Una queja muy recurrente, como leímos en varios comentarios, es que parece no tener una trama clara, no avanza como esperamos, no es un libro que lees para ver qué pasa después. Cierto, no busca ese tipo de gancho, digamos. Y luego está el estilo. Ahí sí que todas las fuentes coinciden. Frases larguísimas, a veces párrafos enteros son una sola oración, llena de vueltas, la sintaxis es compleja. Se habla de un estilo alambicado, muy denso. Definitivamente pide una lectura pausada, atenta. No es para leer con prisa, para nada. Sí, requiere paciencia, mucha. Y esa lentitud se ve también en el contenido. Las descripciones súper minuciosas de todo. Una flor, un mueble, una sensación que apenas dura un segundo. Algunos lectores comentan que se detiene tanto en los detalles que puede sentirse pesado. De hecho, no faltan las bromas en línea sobre usar a Proust para dormir. Es que es una curva de aprendizaje, está reconocido. Hay un consenso entre muchos lectores que sí le siguieron. El principio puede ser árido, hasta confuso, con esos falsos comienzos que mencionaba alguien por ahí, pero la obra va creciendo y recompensa muchísimo el esfuerzo. Claro que también hay quienes tiran la toalla, y es totalmente comprensible. Y parece que hay distintas maneras de enfrentarlo, ¿no? Algunos dicen que hay que leerlo poco a poco, sin la presión de acabarlo rápido, como saboreando los fragmentos. Otros mencionan la importancia de la traducción. Dicen que si una versión se siente muy pesada, quizás probar otra puede cambiar la experiencia. Hay todo un debate, por ejemplo, entre traducciones más clásicas y otras más modernas. Pero ojo, no todo es introspección densa. Quienes avanzan descubren otras cosas. Se menciona que hay humor, a veces muy sutil, pero otras veces hay escenas francamente cómicas, como alguna con las tías de Swann. Y conforme avanza la saga, en volúmenes posteriores, entra más drama, intrigas sociales, hasta sexo. Aunque bueno, para ser justos, también hay volúmenes que algunos lectores consideran más áridos, como La prisionera. Entonces, ¿quién era este hombre? Este autor capaz de crear algo tan complejo y que divide tanto las opiniones. Marcel Proust nació en París en 1871. Su familia era burguesa, acomodada y muy culta. Su padre era un médico importante, epidemiólogo, y su madre, Jean Weil, que era de origen judío, tuvo una influencia cultural y emocional gigantesca en él. Una figura central sin duda. Y una vida marcada por la fragilidad física, fíjate. Desde niño sufrió de asma crónica, una hipersensibilidad casi
patológica. Esto hizo que tuviera una infancia y juventud muy protegidas, casi recluida a ratos. La enfermedad fue una constante y, de alguna forma, moldeó su manera de ver el mundo. Durante su juventud, a pesar de la salud, se movió bastante por los salones aristocráticos de París. Observó ese mundo con una agudeza tremenda, lo que le dio muchísimo material para su obra, claro. Aunque también le creó una fama de snob, ¿no? De dandy superficial. De hecho, esa imagen inicial hizo que André Gide, que era una figura literaria clave, rechazara publicar la primera parte de su gran novela. Pensó que era obra de un simple socialite. Otro aspecto fundamental, aunque él lo vivió con mucha discreción social, por la época, claro, fue su homosexualidad. Se conocen relaciones, amistades importantes, como con Lucien Daudet, y hasta algún escándalo. Este tema, que está como velado pero presente, aparece de forma compleja en su obra, a través de personajes fascinantes y ambiguos como Robert de Saint-Loup o el Barón de Charlus. Las fuentes biográficas y algunos comentarios de lectores lo señalan como algo importante para entender ciertas dinámicas en la novela. Tuvo la ventaja, digamos, de no necesitar trabajar para vivir, gracias a la fortuna familiar. Esto le permitió dedicarse a escribir, aunque sus primeros trabajos, la verdad, no tuvieron mucho éxito. Una etapa crucial fue cuando se puso a traducir al crítico de arte inglés John Ruskin, con ayuda de su madre, de hecho. Fue como un entrenamiento intensivo en el análisis estético y en la prosa muy elaborada. Y aquí es donde la historia se pone casi legendaria. La muerte de su madre en 1905 fue un golpe durísimo para él. A partir de ahí se da su famosa reclusión. Se encierra en su departamento del Boulevard Haussmann, en París. Manda a forrar su habitación con corcho para aislarla del ruido y del mundo exterior, y se dedica casi por completo, día y noche, él prefería la noche, a escribir En busca del tiempo perdido. Una dedicación casi monástica, obsesiva, alimentada por café y una revisión constante de sus manuscritos, añadiendo notas, correcciones, sin parar. Uf, imagínate ese nivel de aislamiento y concentración. Y el reconocimiento le llegó tarde. Como decíamos, la primera parte, Por el camino de Swann, la tuvo que publicar pagándola él mismo en 1913 después de que la rechazaran. Fue hasta 1919, con el segundo volumen, A la sombra de las muchachas en flor, que ganó el prestigioso premio Goncourt. Pero murió en 1922 antes de ver publicada toda su inmensa obra. Y esa obra, En busca del tiempo perdido, es de verdad un mundo. Son 7 volúmenes que fluyen como un río. Es una exploración vastísima, no solo del tiempo y la memoria, que son como los ejes más famosos, ¿no? Sino también del amor, los celos, el arte, las clases sociales, la percepción subjetiva de la realidad. Fuentes como Wikipedia y análisis como el de García Bedoya la describen como una verdadera catedral literaria. El primer volumen, Por el camino de Swann, que es por donde muchos empiezan, tiene una estructura particular. Se divide en 3 partes. Combrae, que evoca la infancia del narrador en un pueblo, Un amor de Swann, que cuenta la historia de amor y celos entre Charles Swann y Odette, casi como una novela aparte dentro del libro, y Nombres de lugares, el nombre, que es una sección más lírica sobre la fascinación que pueden ejercer los nombres de los lugares. Y el corazón de todo, como bien dice el título original, A la recherche du temps perdu, es esa relación entre el tiempo y la memoria. El pasado es el tiempo perdido, y la novela es la búsqueda de cómo recuperarlo, cómo convertirlo en tiempo recobrado a través de la memoria. Hay una frase clave que cita un artículo de Álvaro: La réalité ne se forme que dans la mémoire. O sea, la realidad, nuestra propia realidad, se construye fundamentalmente en la memoria. Aquí es donde la cosa se pone fascinante, porque Proust hace una distinción crucial, que es casi el motor de toda su obra: la diferencia entre la memoria voluntaria y la memoria involuntaria. La memoria voluntaria es la que usamos diario, ¿no? La del esfuerzo consciente por recordar, la del intelecto. Pero para Proust, esa memoria es insuficiente. Nos da datos, fechas, hechos, pero como muertos, sin la esencia viva del pasado. Así lo explican varios análisis. Exacto. La que de verdad tiene el poder de resucitar y tasado en toda su plenitud sensorial y emocional es la memoria involuntaria, esa que se dispara de repente sin que la busques a través de una sensación, un sabor, un olor, un sonido, una textura, que de pronto te transporta a otro tiempo.
Proust, según menciona el artículo de Álvaro, citando viejas creencias celtas, pensaba que nuestro pasado más auténtico no está guardado en la cabeza, sino escondido, latente, en quelque objet matériel, que non nous soupçonnions pas. O sea, en algún objeto material que ni siquiera sospechamos que guarda esa llave. Y de ahí viene el ejemplo más famoso de la literatura universal, creo yo, la Magdalena. Ese momento en que el narrador, ya adulto, prueba una magdalena mojada en té y ese sabor olvidado lo catapulta de golpe a los domingos de su infancia en Combre con su tía Leonie. Es como si se abriera una compuerta y ¡pum!, surge todo un mundo. Lo mencionan todas las fuentes, es inevitable. Pero lo interesante, como señala Álvaro citando al propio Proust, no es solo recordar pasivamente, es casi un acto de creación. Chercher, paso el man, cree. Buscar, no solo eso, crear. Es reconstruir activamente esa conexión perdida. La Magdalena es el ícono, claro, pero no es el único detonante en la novela. Hay otros momentos clave basados en sensaciones. El olor particular del barniz de una escalera que le recuerda la tristeza de separarse de su madre, el tropezón en unas baldosas desiguales que le evoca un viaje a Venecia, el sonido de una cucharita contra un plato. Proust le daba una importancia enorme al olfato y al gusto. Los consideraba los sentidos más poderosos para resistir el paso del tiempo y reconstruir el pasado. Hay otra cita famosa, también de Álvaro. L'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, aparté les difficiments de souvenir. El olor y el sabor perduran mucho tiempo como almas, sosteniendo el inmenso edificio del recuerdo. ¡Qué belleza!, ¿no? Es increíble pensar en eso. Y lo que de verdad me vuela la cabeza es cómo estas ideas, que nacieron de la introspección literaria hace más de un siglo, parecen resonar tanto con lo que la neurociencia está descubriendo hoy sobre la memoria. El artículo de Álvaro explora justo estas conexiones. Por ejemplo, la idea de Proust de que el recuerdo no es una foto fija, sino algo que se organiza, que se consolida y se fortalece con el tiempo, pues tiene un paralelo asombroso con los mecanismos que estudia la neurociencia, como la potenciación a largo plazo o LTP. Sí, esa idea de que las conexiones entre neuronas se refuerzan para, digamos, grabar las memorias. Proust parece haberlo intuido a través de la pura autoobservación, décadas antes de que se pudiera ver en un laboratorio. Y lo mismo pasa con el vínculo tan fuerte que él establece entre emoción y recuerdo. Hoy, teorías como la de la inteligencia emocional o la idea de los marcadores somáticos de Antonio Damasio, que básicamente dice que nuestras sensaciones corporales, nuestras corazonadas, son cruciales para recordar y decidir, parece que le dan la razón a Proust. Él insistía en que la imagen ligada a la emoción era lo esencial del recuerdo. L'image étant le seul élément essentiel. O sea, no es solo el dato, sino la sensación que viene con él. Incluso esa idea de que proyectamos nuestra memoria o nuestra alma en las cosas que nos rodean, que retrouver dans les choses, le reflet que notre âme a projeté sur elle, encontrar en las cosas el reflejo que nuestra alma ha proyectado sobre ellas, tiene ecos, según Álvaro, en teorías modernas sobre la mente extendida, que plantean que nuestro pensamiento no ocurre solo dentro del cráneo, sino que interactúa y se apoya constantemente en el entorno. Es impresionante. Y en el plano filosófico, es imposible no mencionar la influencia de Henri Bergson, que además era primo político de Proust, aunque parece que no tuvieron una relación muy cercana, ¿eh? Bergson tenía una idea muy particular del tiempo, no como una sucesión de instantes medibles por el reloj, sino como duración, durée. Imagínalo no como una línea de puntos, sino como un flujo continuo, subjetivo, donde el pasado se va acumulando y pervive en el presente, como una melodía que se desarrolla. El propio Proust, citado por Álvaro, llegó a describir el tiempo como una cuarta dimensión que daba profundidad a las cosas. Esa idea de la duración de Bergson, donde el pasado no desaparece sino que se integra en el presente, encaja perfectamente con la búsqueda proustiana del tiempo recobrado, ¿no? Aunque algunos análisis, como uno que relaciona a Proust con Benjamin y Freud, sugieren que Proust no solo absorbió a Bergson, sino que también, digamos, lo criticó sutilmente desde dentro de su propia obra, complejizando esa relación. Pero sería un error reducir En busca del tiempo perdido solo a la memoria y el tiempo, por muy centrales que sean, claro. La riqueza temática es
brutal. El amor y sobre todo los celos son explorados de forma casi enfermiza y dolorosamente lúcida. Primero con la historia de Swann y Odette y luego con la relación súper tormentosa entre el narrador y Albertine. Esa parte de un amor de Swann es increíble. Funciona casi como una novela autónoma dentro del primer volumen. Los resúmenes y análisis destacan cómo disecciona la mecánica del amor obsesivo, la idealización, los celos que corroen todo, el esnovismo, las barreras invisibles pero infranqueables entre clases sociales. La historia de Swann, un hombre culto y refinado, cayendo rendido ante Odette, una mujer que no pertenece a su círculo y que quizá no está a la altura de su idealización. Es magistral. Y además, la obra es una crónica social e histórica de un valor incalculable. Es un retrato increíblemente detallado y a menudo satírico de la alta sociedad francesa de la Belle Époque, ese periodo entre finales del siglo XIX y principios del XX. Vemos la decadencia de la vieja aristocracia, con la familia Guermantes como eje, y el ascenso de la burguesía, representada por los Verdurin o el propio Swann. Las fuentes como Wikipedia y muchos comentarios de lectores resaltan esta faceta de fresco social. Incluso eventos históricos importantes sirven de telón de fondo y revelan las tensiones de la época, como el caso Dreyfus, ese escándalo de espionaje y antisemitismo que partió a Francia en dos. Varios textos mencionan cómo Proust lo integra en la trama, mostrando cómo afecta las relaciones sociales y personales de sus personajes. Capta detalles mínimos, esas viñetas sociales, como decía un lector, que dicen muchísimo del ambiente y las mentalidades de la época. ¿Y el arte? El arte está por todas partes. No es solo un tema, es casi una forma de salvación para él, parece. La música, la pintura, la literatura. La sensibilidad artística de Swann es fundamental. La famosa pequeña frase de una sonata de un compositor ficticio, Vintel, se convierte en un leitmotiv que acompaña los amores y desamores. Como sugiere el artículo de Álvaro, para Proust el arte parece ser la única vía para capturar la esencia de la vida, para darle una forma duradera frente al paso del tiempo y la disolución. Entonces, volviendo a la pregunta que flotaba en esas discusiones de lectores en Reddit, con todo esto, ¿vale la pena el esfuerzo monumental que parece requerir? Queda claro que las experiencias son muy personales y diversas, ¿no? Hay quien lo sufre y lo abandona y quien lo descubre como una revelación que le cambia la vida. Parece que la clave es el enfoque. Leerlo sin prisas, aceptar su ritmo, quizá ayudarse de audiolibros. Sí, lo fundamental parece ser ajustar las expectativas. No ir buscando una novela de acción o una trama trepidante. No. Quienes conectan con Proust valoran otras cosas. La belleza y la precisión casi quirúrgica de su lenguaje, como destacaban algunos comentarios. La profundidad psicológica, que es abismal. Esa capacidad única para explorar los matices de la conciencia y la percepción. Los retratos de personajes inolvidables en su complejidad. Y esa mirada implacable sobre la sociedad. Autores como García Bedoya lo consideran una figura esencial de la modernidad literaria, un puente entre la novela del siglo XIX y las experimentaciones del XX. Su influencia en la literatura que vino después es innegable. Y parece que hay una recompensa final para quienes completan el viaje. Varios comentarios de lectores describen el último volumen, El tiempo recobrado, como una experiencia casi mística, una culminación donde todas las piezas encajan de forma hermosa y reveladora, como una sinfonía que alcanza su clímax. Haciendo un balance de esta exploración, hemos visto por qué Proust puede parecer un muro al principio. Hemos recorrido la vida de este hombre tan singular, entre los salones y su cuarto de corcho. Nos hemos asomado a sus ideas centrales sobre la memoria involuntaria, con la Magdalena como estandarte y el tiempo subjetivo. Hemos descubierto esas conexiones asombrosas con la neurociencia y la filosofía. Y hemos visto que su obra es un océano que abarca mucho más. Amor, celos, arte, una crónica social detalladísima. ¿Y por qué debería importarnos todo esto hoy? Bueno, más allá de la curiosidad intelectual, la obra de Proust nos invita a mirar hacia adentro. Nos ofrece herramientas para reflexionar sobre nuestra propia memoria, sobre cómo sentimos el paso del tiempo. Nos recuerda esa idea poderosa. La réalité ne se forme que dans la mémoire, que nuestra realidad está tejida de recuerdos y sensaciones.
y nos habla del poder del arte para dar sentido y permanencia a nuestra experiencia. Toca ese deseo de entender más profundamente, de tener esos momentos ajá, que busca quien se acerca a este tipo de conversaciones, ¿no? Para terminar, queremos dejar una idea resonando, inspirada en esa noción proustiana del pasado escondido en lo cotidiano, esa frase que nos recordaba el análisis de Álvaro. Il est caché hors de son domaine, en quelque chose matériel, que nous ne soupçonnons pas. El pasado está oculto fuera de su territorio, en algún objeto material, que no sospechamos. Lo cual nos lleva a una pregunta para la reflexión personal. ¿Qué objeto, qué sabor, qué olor en la vida diaria de quien nos escucha podría ser, sin saberlo, la llave inesperada a un recuerdo profundo, a un mundo interior olvidado? ¿Cuál podría ser esa Magdalena personal esperando silenciosamente a ser redescubierta?